vamos a hacer, a empezar a estudiar todas las materias que se tiñen por la adquisición de grano. Hemos dicho que las bacterias se dividen en dos grandes grupos, gram positivas que se tiñen de violeta y gram negativas que se tiñen de color rojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por favor, atiéndanme que esta tablita la voy a poner todas las clases. ¿Por qué? Porque para que ustedes se ubiquen qué es lo que vamos a avanzar. Entonces, vamos a empezar el avance de unas 25 clases, 20 a 25, no me acuerdo cuántas son, describiendo a las bacterias. Hoy día vamos a empezar con el género Staphylococcus, o sea, con los cocos gram positivos. La próxima clase hablamos de los estreptococos. La otra clase ya entramos a bacilos gram negativos, bacilos gram positivos, donde vamos a ver el género Corynebacterium, Listeria, Clostridium, Bacillus, pero cada clase vamos a avanzar un género de bacterias para que ustedes las vayan conociendo. Entonces, empezamos con los cocos gram positivos. Dentro de estos cocos hay dos géneros importantes, el género Staphylococcus y el género Streptococcus. Ambos son cocos gram positivos. O sea, cuando yo veo una tinción de gram donde veo cocos gram positivos, pueden ser Staphylococcus o pueden ser Streptococcus. ¿Qué es lo que hace el bioquímico? Una serie de pruebas de laboratorio para decir qué bacteria es la que ustedes necesitan tratar en ese paciente que está produciendo una infección. Dentro del género Staphylococcus hay varios, pero los más importantes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophylicus. Son los más importantes como productores de enfermedades en medicina. ¿Ya? Dentro de los estreptococos hay otros 5 que vamos a avanzar la próxima clase. Morfológicamente, es decir, en forma, ¿cuál es la diferencia entre estafilococos? Ambos son cocos gram positivos. La diferencia es cómo se agrupan. Estos se agrupan en racimos, así como vemos en la figura, y estos se agrupan en carenas. O sea, viene del griego estáfile, que quiere decir racimo, y viene del griego estrepto, que quiere decir cadena. Ya, esa es morfológicamente, pero no es así que se identifican a las bacterias, ese es el inicio. Entonces hay que hacer una serie de pruebas bioquímicas en el laboratorio, los bioquímicos, no ustedes. Ustedes solamente van a pedir el análisis y una vez que tengan el resultado van a interpretar ese resultado y van a hacer el tratamiento de su paciente. ¿Ya? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Esto vamos a terminar más o menos será pues en julio. Y ahí empezamos bacterias que no se tiñen por esta tinción de gram, que son las micobacterias, clamidia, micoplasma y treponema pallida. No tienen péptido glicano en su pared celular. Avanzamos esas bacterias más fuera de esta tabla y terminamos bacteriología. Y cuando vuelvan del receso empezamos con los virus y virología. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo general de la clase? Que ustedes conozcan las características generales de este género Staphylococcus en sus 3 especies más importantes. ¿A través de qué llegamos a ese objetivo general, de estos objetivos específicos? 1. Conocer la morfología, que ya hemos dicho, son cocos gram positivos, agrupados en racimos. Fisiológicas, cómo funcionan. Bioquímicas y enfermedades, por eso es lo que les interesa a ustedes. ¿Por qué están aquí ustedes sentados hoy día escuchándome hablar de Staphylococcus? Porque ustedes
van a ser médicos. Se van a dar cuenta que varias de las enfermedades o patologías que producen estas bacterias las vemos a diario. Y ustedes las van a ver a diario y tienen que enfrentarse con esos microorganismos y tienen que saber cómo hacer el tratamiento, qué decidir. Vamos a ver qué métodos microbiológicos de diagnósticos en el laboratorio que se puede hacer para identificar a esas bacterias y aspectos epidemiológicos que producen las diferentes especies de Staphylococcus. Entonces, vamos a empezar con una introducción viendo a los Staphylococcus. Son cocos gram positivos. En una tinción de gram en el laboratorio, ustedes los van a ver así a estos cocos gram positivos, en racimos, cocos en racimos. Y en una fotografía más grande con microscopía electrónica los vemos así. Ahora, si yo veo en una tinción de gram de una muestra de un paciente, por ejemplo, Staphylococcus y Streptococcus, hemos dicho que son los más importantes cocos gram positivos, A nivel de piel son las infecciones más comunes. ¿Ustedes conocen qué es pus? ¿Qué es pus? Una secreción amarillenta que aparece en piel y epidermis, tejido celular subcutáneo como consecuencia de una infección. Cuando ustedes vean pus, infección bacteriana. Ya, pus es amarillento, no líquido translúcido, pus. Ya, es un líquido amarillento, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Bueno, entonces yo voy a pensar, ¿será Staphylococcus o será Streptococcus? Entonces, ¿qué hacen los bioquímicos en el laboratorio? Hacen una tinción de gram. En la tinción de gram van a ver cocos gram positivos. ¿Cómo los diferencian? ¿Será un estáfilo? ¿Será un estrepto? Empiezan con una prueba, que es la prueba de la catalasa. ¿Qué es la catalasa? Es una enzima. Una enzima que producen solamente los estafilococos y los micrococos. No la producen los estreptococos ni los enterococos. ¿Y cómo yo sé si esa bacteria que está produciendo la infección en ese paciente es estáfilo o estrepto? Haciendo la prueba de la catalasa. Entonces, yo por ejemplo tengo un paciente con una infección de piel. Tengo un paciente que tiene un absceso. Ya saben ustedes qué es absceso. Un cuchichi. Eso conocen. Ya no van a decir más cuchichi, van a decir absceso. Es una tumoración. Entonces yo funciono, saco material purulento, pus, y lo envío en un frasco o en una jeringa al laboratorio para ver qué bacteria está produciendo esa infección. ¿Qué es lo que hacen en el laboratorio? Van a hacer una tinción de gram, van a observar cocos gram positivos. Después, ¿qué más hacen en el laboratorio? Van a sembrar esa muestra en un medio de cultivo que es el agar sangre, lo van a incubar 24 horas y van a crecer colonias. Entonces, esas colonias serán de estáfilo o serán de estrepto. Haré la prueba de la catalasa. Ya sabemos que los que producen catalasa son los estáfilos y los que no producen son los estreptos. ¿Está claro? ¿Cómo hago la prueba de la catalasa? En un portaobjetos, como vemos aquí, un portaobjetos, coloco una gotita de peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, y coloco la gotita de peróxido de hidrógeno y la colonia que me ha crecido la diluyo aquí. ¿Qué va a suceder? Si produce la enzima catalasa, es decir, es catalasa positiva, ese peróxido de hidrógeno que se escribe así, con la enzima catalasa, se va a desdoblar en oxígeno y agua. Este oxígeno es el que se observa aquí como
Entonces, ¿qué quiere decir? Que al colocar la colonia peróxido de hidrógeno, está produciendo la enzima catalasa. Entonces, ¿es un estafilococcus o es un micrococcus? Si no produce la enzima catalasa, no se van a formar esas burbujas porque no va a haber esa reacción, no hay catalasa. Entonces, ¿es un estreptococo o un enterococo? Ahí partimos. Entonces, ¿es estafilococo o es estreptococo? ¿Está claro? ¿Me han entendido? Ya. Acá yo solo sé especie. Perdón, género. ¿Es un estafilococo o es un estreptococo? Con la prueba de la catalasa. Ahora, ¿cómo yo sé si ese paciente tiene estafilococo aureus, epidermidis o saprophyllus? Hago otras pruebas bioquímicas, como la prueba de la coagulasa, el manitol, que ahorita les voy a decir. Y entonces recién se llega a la especie y a decirles a ustedes, doctor, el que está produciendo esa infección es un estafilococo aureus o es un estreptococo pyogenes. ¿Ya? Pero esas pruebas, chicos, no las realizan ustedes, ese no es su trabajo. Si no, yo les explico para que cuando lean un libro y digan, el estafilococo es catalasa positivo, sepan qué significa. ¿Ya? Esa prueba la hacen los bioquímicos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la taxonomía? Como les decía, estas bacterias del género Staphylococcus pertenecen a la familia es lo más grande, Micrococcaceae. La familia Micrococcaceae tiene dos géneros, Micrococcus y Staphylococcus. Ahora, el Staphylococcus a su vez tiene tres especies importantes. Tiene muchas más, 20, 30 especies. Pero las más importantes es aureus, epidermidis y saprophyllus. Joven, el último de ahí es mi alumno. Sí. ¿Y por qué está así con gafas negras? ¿Qué tiene? Ah, ya. Ya, la disculpa. Pero es mi alumno, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican los estafilococos? Aquí ya estamos hablando de los estafilococos. Nos dio la prueba de catalasa positiva. Estamos dentro de los estafilococos, ya no son estreptococos. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿cómo yo sé cuál de estos? Sigo haciendo pruebas, los bioquímicos siguen haciendo pruebas. Otra prueba de esas es la coagulasa, pero eso es para saber cuál de los estafilococos. Agarro un cubito y le pongo plasma. Y agarro la bacteria que me creció aquí y lo diluyo en ese plasma. Lo dejo hasta el día siguiente. Al día siguiente vengo. ¿Se puede formar un coágulo o no puede haber un coágulo? Entonces, ¿qué ha sucedido donde se ha formado un coágulo? Esta bacteria que ha crecido ha producido la enzima coagulasa, que tiene la propiedad de coagular el plasma. ¿Y quiénes son esos estafilococos que producen coagulasa? Se dicen coagulasa positivos. Estafilococo aureus, intermedius. De esos tres, el más importante, que ustedes van a escuchar toda su vida, es el estafilococo aureus. Los otros no son muy comunes. Ahora, si al día siguiente vienen y en el cubito no hay coágulo, son estafilococcus coagulasa negativa. ¿Y quiénes están ahí? Staphylococcus cromógenes, anolíticos, hominis, simulans. Y los más importantes de esos coagulasa negativos son Staphylococcus epidermidis, que es importante flora de piel, microbiota de piel, y Staphylococcus saprophyllus. ¿Ya? Entonces, con esas pruebas, el bioquímico le puede decir a ustedes, doctor, es un Staphylococcus aureus, epidermidis o saprophyllus.
entiende? ¿Sí? Bueno. Ahora, estas bacterias, como van a ver, producen una serie de enfermedades. ¿Por qué esta bacteria, que es el Staphylococcus aureus, produce las enfermedades que vamos a citar? Porque produce toxinas y produce enzimas. ¿Qué toxinas produce? Ahí tenemos algunas. Citotoxinas, toxina exfoliativa, enterotoxinas. ¿Qué es entero? Entero, nunca más se olviden. Entero es intestino. Intestino, para ustedes, médicos. Enterotoxinas quiere decir toxinas para el intestino. O sea, al ser toxina para el intestino, ¿qué va a producir? Náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? Y la toxina 1 que produce una enfermedad llamada síndrome del shock tóxico. Bueno, esas son las principales toxinas producidas por los estafilococos, especialmente el Staphylococcus aureus. Ahora, también producen enzimas, que son factores de virulencia. Ya dijimos, producen coagulasa, producen catalasa, pueden producir hialuronidasa, que desdobla el ácido hialurónico, fibrinolicina y penicilinasa o beta-lactamasa. Y si esta bacteria, esta bacteria invade el organismo de un huésped, ingresa la bacteria, produce, digamos en los pulmones, produce neumonía. ¿Qué deben hacer ustedes, doctores? ¿Cómo combaten esa neumonía? La bacteria está aquí. ¿Cómo combaten? Dando antibiótico. El antibiótico, la finalidad es destruir a la bacteria y curar al paciente, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Pero la bacteria, ya hemos dicho en la anterior clase, cuando recién nació era salvaje, se dejaba matar. Pero con los años ha evolucionado la bacteria y ha empezado a resistir a su enemigo, que es el antibiótico. Ya hemos dicho en la anterior clase. ¿Cómo? Produciendo enzimas. Ya saben que todo lo que termina en asa es enzima. Produciendo enzimas. Las bombas de flujo también, que expulsan al antibiótico, la impermeabilidad se vuelve impermeable al antibiótico. Pero la producción de enzimas como la penicilinasa o beta-lactamasa es un mecanismo de resistencia que ha adquirido la bacteria en contra del antibiótico. ¿Qué hacen las bacterias? No todas, ¿no? Pero ¿qué hace la bacteria que produce la penicilinasa o beta-lactamasa? Los beta-lactámicos es un grupo grande de antibióticos donde está penicilina, cefalosporinas, penicilinas semisintéticas, todas las penicilinas, ampicilinas, amoxicilinas son beta-lactámicos. Entonces, porque tienen en común en su estructura química un anillo beta-lactámico. Entonces, esa bacteria que está infectando a ese paciente tiene la particularidad que produjo una beta-lactamasa. Entonces, ¿qué va a hacer esa? ¿Será que si yo le doy penicilina o un beta-lactámico a ese paciente, se va a curar? No, esa beta-lactamasa va a ir a destruir el anillo beta-lactámico del antibiótico beta-lactámico, inactivándolo. ¿Ya? Entonces, esos son mecanismos de resistencia, de virulencia que tiene la bacteria para defenderse de los enemigos externos, que son los antibióticos. Ahora, vamos a hablar directamente, uno por uno, de estos. Hemos hablado en forma general de todos los estafilococos. Ahora vamos a hablar uno por uno. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. Ya hemos dicho que son más de 30, pero estos son los más importantes. Y de estos, el aureus es el patógeno por excelencia. En cambio, el epidermidis y el saprophyticus son oportunistas. Es decir, que pueden
encontrarse como microbiota, pero cuando bajan las defensas puede producir enfermedades. En cambio, puede ser oportunista en algunas personas, se encuentra, pero generalmente es un patógeno primario. Ya hemos dicho en la anterior clase qué significa patógeno primario, ¿no? Pero también puede ser oportunista. ¿Por qué se llama Staphylococcus aureus? Aureus viene de oro, el oro es amarillo. Entonces, porque en las muestras de agarre sangre, la bacteria crecía o crece produciendo un leve pigmento amarillito. Pues por eso es que se lo llamó Staphylococcus dorado o Staphylococcus aureus, después cambió su terminología. ¿Ya? Entonces, ¿qué características tiene el Staphylococcus aureus? Es una bacteria anaerobia facultativa, es decir, puede crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Ya hemos dicho que produce las enzimas primero la talasa, que la diferencia de los estreptococos, coagulasa, que los diferencia de los estafilococos coagulasa negativos, produce también hialuronidasa, es inmóvil, no tiene flagelos. Está ampliamente distribuido en todo el mundo. Se dice que hay tanto Staphylococcus aureus que de 3 personas, ella, yo y ella, y él, nos hacemos un hisopado, por ejemplo, nasal, 1 de cada 3 personas va a crecer esta bacteria. Estamos colonizados. ¿Qué quiere decir? Que el estáfilo está ahí sin producir ninguna enfermedad, pero está ahí. ¿Ya? Eso es colonización, no ingresa, está ahí. Y produce infecciones benignas, algunas, vamos a ver qué infecciones producen. ¿Por qué a ustedes les interesa conocer al Staphylococcus aureus? Pero no todas son benignas, también produce infecciones más graves. ¿Ya? ¿Cuáles son estas? A nivel de todo el organismo, vamos a ir describiendo desde las infecciones que se producen a nivel de piel, tejido celular subcutáneo, vísceras, y por acción indirecta del estafilococo, que son las toxinas. Vamos a empezar con infecciones a nivel de piel. ¿Cuáles son las infecciones a nivel de piel que produce el estafilococo aureus? Ya les dije yo, la más benigna es esta infección. Ustedes conocen qué es el folículo piloso, es el lugar por donde nace un pelo. Cuando el hombre se rasura, o la mujer se rasura también, puede abrir una microherida. Y a través de esa microherida, el estafilococo ingresa a la piel, a la epidermis, y puede producir infección. Algunas veces van a ver que el hombre en el lugar de la barba, donde se aparecen estos puntitos. ¿Qué es esos puntitos blancos? Es pus. Si yo saco ese material purulento con una jeringa y lo siembro en una sangre, me va a crecer Staphylococcus aureus. A esa infección que es benigna, la más benigna de todas a nivel de piel, se llama foliculitis. Esa es la infección más benigna. ¿Está claro? Una infección un poco más grave, porque la bacteria penetra más adentro, a dermis, es los forúnculos o abscesos, que se llama comúnmente puchitos. Ya ustedes no van a decir eso. Yo les estoy diciendo ahora para que entiendan qué es. Desde ahora en adelante su léxico cambia. Es absceso o forúnculo. Es una tumoración de pus, ¿no? Entonces, ese es un absceso. Grandes nódulos cutáneos rellenos de pus y bien dolorosos. Ahí está el estafilococo aureus, también puede producir el estafilococo piógenes, que vamos a ver la próxima semana. El impétigo. Entonces, el impétigo se produce generalmente en los niños. Los niños que juegan con tierra,
se llenan las uñas y se rascan la piel y pueden introducir estas bacterias y infectar alrededor de los orificios de la cara, alrededor de la boca, de la nariz, periorificial se dice, peri, alrededor, orificios, boca, nariz, ojos. Entonces aparecen esas lesiones pustulosas con pus que se llama impétigo. También el impétigo puede ser producido por estreptococcus, que vamos a ver la próxima semana, pero para eso está el laboratorio, para hacer la identificación del agente causante. Fíjense, este es un absceso. Ustedes saben que un absceso es acumulación de pus. ¿Cómo es el proceder del médico? Cuando madura ese absceso, hay que drenar. ¿Saben lo que es drenar? Con un bisturí se saca todo el material purulento, porque cuando está así encapsulado, la bacteria está ahí adentro y no llega a la piel. Entonces hay que drenar. Absceso drenado, como aquí, es absceso curado, se dice. Absceso drenado es absceso curado. ¿Ya? Bueno, esos son los abscesos donde hay material purulento. Esto es el impétigo, como les decía, alrededor de los orificios de la cara. Generalmente aparecen esas lesiones pustulosas en los niños, donde también puede aparecer en otras partes del cuerpo. Lesiones con pus, eritematoso. ¿Qué quiere decir eritematoso? Rojo. Pus, pustuloso, pústula, quiere decir con pus. ¿Ya? Costra, costroso, a veces ven así costras amarillentas. ¿Ya? Es el estafilococo aureus. Ahora, también el estafilococo aureus no solamente produce infecciones a nivel de piel, también la bacteria ingresa más adentro hacia los pulmones, los infecta, los pulmones están limpios, pero los infecta y produce material purulento que es el esputo. Esputo purulento, el paciente empieza a tener signos de neumonía. ¿Y cuál es la triada de una neumonía? Neumonía. Triada quiere decir 3 síntomas característicos de una neumonía. Tos con expectoración, con ese material purulento que está. Dolor en punta de costado al toser. Dolor en punta de costado al toser. Duele. Y fiebre. Esa es la triada típica de una neumonía. ¿Ya? Puede aparecer también otros síntomas, pero esa es la triada característica de decir que un paciente tiene neumonía. También puede producir meningitis. ¿Qué es la meningitis? Inflamación de las meninges. ¿Y cómo sabemos que un paciente tiene meningitis? Porque llega una emergencia del hospital. Es una emergencia médica. Llega con una triada de meningitis. ¿Cómo yo sé que el paciente puede tener meningitis? Dolor, bueno, rigidez de nuca, rigidez de cuello o rigidez de nuca, el cuello duro, fiebre y cefalea. Esa es la triada de una meningitis. Y el estafilococo aureus también produce meningitis. A medida que vayamos avanzando las bacterias, muchísimas más producen meningitis, pero también el estafilococo aureus produce meningitis. Produce bacteriemias, es decir, la bacteria ingresa a la sangre y por medio de la sangre puede distribuirse en otros órganos, como por ejemplo los huesos. Llega a los huesos, puede también formar material purulento y la infección del hueso se llama osteomelitis. Osteomelitis. ¿Ya?
también puede formar varios abscesos. Cuando hay solo un absceso es absceso. Cuando hay varios abscesos, varias bocas, que generalmente aparecen en el cuello, en la espalda de un paciente, varios abscesos, varias bocas, se llama carbuco estafilococcus. Y también puede llegar a las articulaciones. Cuando se infecta y hay estafilococcus aureus en una articulación, se llama artritis séptica. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Bueno, estas son algunas de las infecciones que produce el estafilococcus aureus cuando ingresa en forma directa al organismo humano, ya sea por la piel, produciendo esas infecciones que hemos dicho, poliomelitis, abscesos, carbunco estafilococcus. Tiene que haber una herida, una puerta de entrada, el impétigo, o puede ser a través de la vía respiratoria, produciendo meningitis, neumonía, pero tiene, o a través de la sangre puede llegar a los huesos, a las articulaciones, produciendo osteomielitis, artritis séptica, ¿no? Todas esas infecciones es porque la bacteria en forma directa produce la infección, su acción patógena. Pero hay casos como estos, por ejemplo, donde no es la bacteria la que está produciendo estas infecciones, sino que la bacteria produce toxinas. Y estas toxinas son las que producen las infecciones en el ser humano. O sea, en forma indirecta. ¿Me dejo entender? Todas las que hemos hablado hasta el momento son producidas de forma directa por el ingreso del estafilococcus aureus al huésped. Las que vamos a citar a continuación no es el estafilococcus aureus, sino son sus toxinas las que tienen la acción patógena, produciendo tres tipos de enfermedades, las más importantes. Uno es intoxicación alimentaria, que produce también diarreas. Por ejemplo, joven, si usted se come una torta o un chorizo que esté contaminado con estafilococcus aureus, esa torta no está en la heladera, es estafilococcus aureus, cada 20 minutos se van a volver 2, cada 20 minutos 4, 8, 16, y va a ir multiplicándose por división binaria, y va a empezar a producir en el alimento su toxina. Y es una enterotoxina. ¿Y qué va a producir en el paciente? Lo come. Náuseas, vómitos y diarrea. A través de su enterotoxina, no la bacteria misma, su enterotoxina. ¿Está claro, chicos? Después de un periodo de incubación de 2 a 6 horas. ¿Saben lo que es periodo de incubación? A ver, para todas las enfermedades, para todas, para que ustedes sepan que es periodo de incubación. Para todas, porque de periodo de incubación vamos a hablar todas las clases. Una enfermedad pasa por diferentes etapas. 1, 2, 3, 4 etapas. ¿Cuándo empieza? Desde que ingresa una bacteria al organismo humano. Ingresa por cualquier vía, ya sea al comer, por una herida, al respirar aire, dependiendo, ¿no?, de qué bacteria. Hasta que se presenta el primer síntoma. A eso se llama periodo de incubación. Por ejemplo, si yo me comí un chorizo que tenía estafilococcus aureus, ese produjo su enterotoxina y empieza mi malestar, ¿no? El primer síntoma, tengo náuseas. Ahí es el periodo de incubación.
Por ejemplo, si viene y me pica un mosquito, el mosquito a él es aquí, pero yo recién de aquí a 3 días tengo fiebre. Entonces, ese periodo de incubación es 3 días. ¿Qué es periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre desde que la bacteria ingresa o virus o parásito hasta que se produce el primer signo o síntoma. ¿Está claro? Eso es periodo de incubación. Primer síntoma. Después aparece el periodo prodrómico. ¿Qué es el periodo prodrómico? Donde aparecen signos y síntomas, pero inespecíficos. Ay, me duele la cabeza. Ay, que estoy flojo. Eso no me va a decir que tengo tuberculosis, tengo dengue, o tengo gripe, o tengo varicela. ¿No es cierto? No estoy bien directamente porque tengo signos y síntomas de cualquier enfermedad. Eso es el periodo prodrómico. Clínica inespecífica. Nada característico. Ya después empieza el periodo de estado de una enfermedad. Ahí ya son los signos y síntomas, algún signo o síntoma específico. Como por ejemplo, si yo tengo varicela, va a empezar a aparecer el exantema detrás de las orejas y va a empezar eso, ya es específico. Si yo tengo sarampión, me abre la boca y va a encontrar unas manchas de copia. Eso es periodo de estado específico, solo el de sarampión. Si yo empiezo a toser, boto una flema con sangre, empiezo a enflaquecer y no tengo ganas de comer, he bajado de peso últimamente, eso son signos característicos de tuberculosis. Entonces ese paciente ya está en el periodo de estado. ¿Está claro? Periodo de incubación, periodo prodrómico, periodo de estado. ¿Qué sucede después del periodo de estado? Empieza la convalescencia. Es convaleciente. El paciente empieza un periodo de recuperación, también se llama. En algunos, la mayoría de los casos, el paciente sufre una recuperación y en otros casos ya no entra recuperación y el paciente se muere. ¿Está claro, chicos? Entonces, en la intoxicación alimentaria, esto es para todas las enfermedades. Esta fila, todos firmaron. ¿Todos firmaron de esta fila? De esta fila, todos firmaron. Por favor, pase la hoja para adelante, no para el lado. ¿Ya? Después a mí me hacen quedar diciendo de que donde está, hay estafilococo aureus, esa torta va a producir su enterotoxina y a las 2 a 6 horas, que es el periodo de incubación, yo empiezo a tener náuseas, vómitos y diarreas. ¿Ya? O sea, el periodo de incubación, cuando ustedes tengan un paciente con diarrea, lo primero que le preguntan qué comió y también a qué, y después de que comió, a qué hora empezó la diarrea. Ese es el periodo de incubación. No todas las bacterias tienen el mismo periodo de incubación. Por ejemplo, el estafilococo aureus es cortísimo, de 2 a 6 horas. Yo como el almuerzo mi torta y a las 4 de la tarde ya puedo tener diarrea. La salmonela tiene 36 horas. O sea, no puede ser que yo coma en el almuerzo y que ya tenga salmonela a las 4 de la tarde. Es menos probable. Como cuando fueron a vacunar, por ejemplo, para la rabia. En una campaña de vacunación, los chicos de aquí fueron a vacunar. Les dieron en el almuerzo, les dieron un pollo. Y el pollo dice que estaba podrido, mal olor, y a las 4 horas ya tenía, estaba internado, diarreas altísimas.
aureus tiene un periodo de incubación cortísimo de 2 a 6 horas. También produce el síndrome de la piel escaldada. De 2 a 6 horas. 2 a 6 horas. El síndrome de la piel escaldada. ¿Qué es eso? Fíjense, acá yo tengo una foto mejor. Es cuando la piel de los lactantes se sale así a pedazos. ¿Y debido a qué es eso? A una toxina que produce el Staphylococcus aureus que se llama toxina exfoliativa. Esa es la toxina que produce el síndrome de la piel escaldada. En forma indirecta por la toxina exfoliativa que produce la bacteria. ¿Está claro? Y la otra enfermedad llamada síndrome del shock tóxico. Debido a la toxina 1 del shock tóxico del Staphylococcus aureus. Esa es una enfermedad grave. Generalmente aparece, se ha visto, aunque no es muy seguro, de que mujeres que utilizan tampones durante la menstruación y no se cambian durante mucho tiempo, prolifera el Staphylococcus aureus de los tampones, produce la toxina y se va directamente a la sangre y produce la intoxicación multisistémica que abarca varios órganos donde el paciente tiene fiebre, hipotensión y aparece un exantema, o sea, un rash cutáneo a nivel de la piel, el signo de una infección generalizada. Entonces, son esas las 3 enfermedades que produce el estafilococo como consecuencia de sus toxinas. ¿Está claro, chicos? Hasta el momento hemos visto solo estafilococo aureus, por acción directa o por acción indirecta. A ver, díganme, ¿varias de esas enfermedades las han visto alguna vez? ¿O han escuchado hablar por lo menos? De hoy en adelante, cuando ustedes vean punto con pus, piensen en estafilococo aureus. ¿Ya? No hace mucho un tío mío se enfermó con ese malestar, pero en vez de salir de uno o así, le empezaron a salir varios. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál malestar? Tantas enfermedades que hemos hablado. Del acceso. Absceso. Sí. Y bueno, primero fue uno y ya luego empezaron a salir varios. O sea, le salió una cantidad grande. Pero en un solo lugar o en todo el cuerpo, o así diseminado. En las piernas, diseminado. Ah, diseminado. Sí, ya esa es una infección a nivel de la sangre, ya generalizada. La sangre está llevando la bacteria y está produciendo que broten los estafilococos produciendo Y le dio, si mal no estoy, o dengue o chikungunya. O sea, en el mismo transcurso del tiempo. Ah, ya, pero eso es casualidad. Que se llaman los abscesos no tienen absolutamente nada que ver con el virus. O tal vez pudo haber sido alguno de los síntomas que decía usted que provocaba neumonía. No, la neumonía es tos, expectoración, son enfermedades totalmente diferentes. Ya puede ser casualidad que justo se enfermó con Bueno, ahora vamos a ver los 2 otros estafilococos que no producen la enzima coagulasa, que no es el aureus, sino es el epidermidis y el staphylococcus. Chicos, Staphylococcus epidermidis, todos tenemos en la epidermis. Nos hacen un hisopado de piel y va a crecer, pero la bacteria está colonizándonos ahí. Entonces, es parte de nuestra microbiota. Ahora, si nosotros nos inmunodeprimimos, bajan nuestras defensas. Hay una heridita, puede ingresar y producir infecciones. Si eso es a nivel de la piel, entonces, ¿qué puede producir cuadros clínicos graves, sobre todo en pacientes hospitalizados? ¿Qué puede producir? Endocarditis, infección a nivel de la membrana interna del corazón. Sobre todo en pacientes que hay que colocarles una válvula de prótesis
y está contaminada. ¿Ya? Endocarditis. Infección por catéteres. En pacientes que están hospitalizados y están con un catéter se forma un biofilm, aquí de una película, un biofilm. Una membrana ingresa la bacteria a la sangre y puede producir sepsis. También en pacientes que están con sonda urinaria, puede ir a través de la sonda, la bacteria hasta la vejiga y producir infecciones urinarias en pacientes mayores, varones que están con sonda urinaria. ¿Ya? ¿Qué también puede producir el estafilococo epidermidis? Infección de una herida quirúrgica. Por ejemplo, me han operado de apéndice y uno de esos puntos se ha infectado. ¿Por qué? Porque no he utilizado normas de bioseguridad o de esterilización, desinfección que ustedes ya conocen. Aparece un punto confuso. O infecciones en pacientes con diálisis peritoneal. Esas son las infecciones en pacientes hospitalizados producidas por Staphylococcus epidermidis o Coagulasa negativa. Y este otro, Staphylococcus saprophyticus, ¿qué produce? Infecciones urinarias en mujeres en edad sexual activa. Esa es la patología producida por Staphylococcus saprophyticus. Ahora, cuando ustedes sospechen, cuando tengan pacientes en su consultorio con cualquiera de esas infecciones que les acabo de describir, tienen pues que pedir un análisis al laboratorio, mandar material purulento si tiene alguna infección de piel, mandar el esputo si tiene neumonía. Han visto que tienen tantas infecciones los pacientes. En el laboratorio, ¿qué se va a hacer? Una tinción de Gram, se va a hacer su cultivo, va a crecer la bacteria y se van a hacer las pruebas de identificación. Entonces, ¿cómo va a crecer un Staphylococcus aureus con colonias así medias amarillas, ¿no? Y además se van a hacer las pruebas de la coagulasa, catalasa, mannitol, hemólisis. Todas estas pruebas las hacen en el laboratorio para decirles a ustedes después si doctor, su paciente, miren, todas esas pruebas hacen en el laboratorio. Ya hemos hablado de la catalasa, la hemólisis, coagulasa, mannitol, DNasa, hasta que al final, después de un trabajo arduo que ha hecho el laboratorio, los bioquímicos, a ustedes les responden con un resultado. Ese es el resultado. Dice ahí, señor Juan Pérez, se ha analizado material purulento, es decir, pus, se ha hecho un cultivo, en el examen directo se observó leucocitos, 20 a 30 quiere decir que es infección, células epiteliales escasas, no hay sangre, eritrocitos no se observan, en la tinción de Gram se ven cocos Gram positivos, crece un Staphylococcus aureus, después de haber hecho todas esas pruebas que hemos hablado, catalasa, coagulasa, DNasa, que hacen en el laboratorio. Les dicen que es un Staphylococcus aureus. Y usted puede hacer tratamiento, este es el antibiograma. Usted puede hacer tratamiento con cualquiera de esos que dice sensible. Y usted no puede hacer tratamiento con esos que dice resistente. Entonces ustedes, doctores, con este resultado ya pueden iniciar tratamiento a su paciente que presente cualquiera de las patologías que hemos hablado. Entonces ya es un tratamiento específico para el paciente Juan Pérez. No están haciendo tratamiento empírico. Hay la diferencia, todo el mundo sabe la diferencia entre un tratamiento empírico y un tratamiento científico. ¿Sí o no? Empírico es cuando va el paciente donde ustedes y usted, ay, parece un absceso, ay, está bueno la penicilina para esto. Recetan penicilina, no piden su análisis de laboratorio. En cambio, cuando el médico dice, a ver, pediré un análisis de acuerdo a los resultados, vamos a dar
la penicilina, se trató las infecciones con penicilina, 100%, excelente la penicilina. Destruía totalmente a la bacteria. Con el paso de los años, ya hemos dicho, la bacteria se volvió terrible. ¿Qué pasó? A ver, niña, ¿qué pasó con la bacteria con el paso de los años? Fue resistiendo, fue empezando a producir resistencia, se alzó la bacteria, empezó a producir enzimas. ¿Cuáles enzimas? Beta-lactamasa. Entonces ya actualmente el 90 a 99% de las cepas de estafilococos son resistentes a la penicilina. O sea, ya no se puede usar penicilina, todas producen beta-lactamasa. Se volvieron malísimas. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué opción tenemos para hacer tratamiento? Ustedes saben que la penicilina es un antibiótico natural, se descubrió del hongo Penicillium notatum, por ejemplo, ¿no es cierto? De forma natural. Los laboratorios empezaron a producir otras penicilinas en el laboratorio, por eso se llamó semisintéticas. Ahí está, cuando ustedes estudien la clasificación de los antibióticos, se van a dar cuenta. Está la oxacilina, methicilina, nitrimicina, oxacilina, flucloxacilina, cloxacilina, son penicilinas semisintéticas. Esas penicilinas no les hace nada la beta-lactamasa, resisten la beta-lactamasa. Pero ya actualmente también las bacterias son tan vivas que han desarrollado otro mecanismo de resistencia contra esos antibióticos, cuales cambian su sitio blanco de acción. Cambian el lugar donde va a ir en la pared celular, lo cambia, entonces el antibiótico ya no puede actuar. Entonces, a las penicilinas semisintéticas tenemos ya un 30-40% de resistencia. Entonces, ¿qué opción tenemos? Otros antibióticos que son más tóxicos. Los antibióticos más nobles, que son los que menos causan daño colateral en los huéspedes, son los beta-lactámicos. Pero si ya no puedo usarlos porque la bacteria se volvió resistente, tengo que usar estos antibióticos que son tóxicos. Por ejemplo, la vancomicina es nefrotóxico, no se puede dar a pacientes que están mal de los riñones. Entonces, como les decía, casi el 90% de las cepas son resistentes a penicilina. Actualmente ya hay resistencia a las penicilinas semisintéticas por alteración de las PDP. Ahí vamos a hablar, cuando hablemos de antibióticos, de las NRSA. ¿Qué significa eso? Staphylococcus aureus resistente a las penicilinas semisintéticas. Eso significa NRSA. Y actualmente ya tenemos que dar vancomicina, que es tóxica. Entonces, ¿cómo vamos a tratar todas estas infecciones? ¿Cómo podemos prevenir? Por ejemplo, si tenemos un absceso, el foco de la infección está en el absceso. Si yo tengo un absceso ahí adentro con Staphylococcus aureus y no lo dreno, no lo hago salir ese material completo, ese estafilococo se puede diseminar a otros órganos y producir infección sistémica. ¿Ya? En el caso de las diarreas, esto es importante, chicos, no solamente en las intoxicaciones alimentarias. En el caso de las diarreas, no hay que dar antibióticos, eso dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque el antibiótico no dice esta es buena y esta es mala. Destruye todo y destruye nuestra microbiota, prolongando el cuadro de la diarrea. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene diarrea? Tratamiento sintomático. ¿Qué significa sintomático? Tratar los síntomas. Si yo tengo náuseas, me dan un antiemético para evitar los vómitos. Si yo tengo deshidratación por mucha diarrea y vómito, me tienen que dar suero de rehidratación vía oral o vía parenteral.
Si yo tengo fiebre, me van a dar un paracetamol, que es antifebril, ¿no? Y así se da un tratamiento sintomático, pero no antibiótico. El antibiótico prolonga el cuadro de la diarrea, a no ser que esté indicado en una fiebre tifoidea. Ahí se da antibiótico, ¿por qué? Porque la infección no solamente es a nivel del aparato gastrointestinal, puede pasar a la sangre y volverse infección sistémica, con otros síntomas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? La cura para evitar las infecciones de heridas, cumplir normas de bioseguridad. Si yo voy a hacer una cirugía, todo el material debe estar estéril, mis manos deben estar estériles, el lavado de manos y cubrir la piel expuesta ayuda al personal sanitario a prevenir la infección o la extensión a otros pacientes. Al usar normas de bioseguridad, al cumplir normas de bioseguridad y normas de esterilización y desinfección, ¿me protejo yo o protejo a los pacientes? ¿Qué dice? Al usar guantes, ¿me protejo yo o los pacientes? A los dos, pues a ambos. Me protejo yo de que el paciente no me contagie, de que no ingrese una bacteria, puedo tener una microherida. Y protejo a los pacientes porque yo no estoy llevando las bacterias a través de mis manos. ¿No es cierto? Bueno, y en conclusión, ¿qué podemos decir? Los estafilococos han visto que producen una serie de infecciones, desde las más leves hasta las más leves son las localizadas, pero también pueden producir infecciones más graves a través de toxinas o enzimas que son resistentes